buenas tardes o buenos días, no sé, según desde qué lugar de América Latina o Iberoamérica estamos acá todas juntas o todes juntes. Voy a dar apertura a este conversatorio de violencia feminicida en El Salvador para hacer algunas reflexiones a partir del caso de Chalchu Apa. Realmente no es fácil la tarea que nos propusimos. Sin embargo, creemos que es muy necesaria. Este conversatorio lo hacemos en el marco de un proyecto que colideramos SICSA y la colectiva feminista del Salvador. Nos toca esta tarea de coordinación general a Morena Herrera y a mí misma. Sin embargo, estamos trabajando con un equipo de manera muy muy sistémico, con personas muy involucradas en esta propuesta que desarrollamos. Y con el asesoramiento de Rita Segato, de Maite Rodigó, de Teresa Inchaustegui, de compañeras que están trabajando de una manera excepcional para esta reflexión y este trabajo sobre la conceptualización de la prevención de las violencias. Se trata de un proyecto y una iniciativa que es prevenir violencias de género, experiencias y aprendizajes en América Latina y Caribe e hispano en los últimos 10 años. Este es el plazo que nos propusimos. Esta iniciativa que estamos desarrollando forma parte del eje de prevención del programa regional Spotlight que está impulsado por UNFPA, LACRO, Neu Bernabeu y Alejandra Alcerreca, junto con todo el grupo de referencia regional en prevención, han lanzado esta propuesta que tiene como objetivo generar evidencias sobre lo que funciona y lo que no ha funcionado en la región en materia de prevención. Es una iniciativa con un esfuerzo tremendo para analizar los por qué a pesar de tantos esfuerzos, de tantos avances en nuestros países legislativos, normativos, las violencias de género continúan siendo, si no la principal, una de las principales vulneraciones de derechos de las mujeres y disidencias sexuales. Entonces nos propusimos conocer qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado, para apostar a ser más eficaces para evitar las violencias, para generar estas transformaciones profundas que necesitamos para modificar las causas que producen las violencias. Tarea nada sencilla. La experiencia que venimos relevando da cuenta de los sentidos diversos de las violencias basadas en género y de cómo prevenirlas. Esto ya lo sabemos, ya lo aprendimos desde Belén du Pará. Hay avances que cada vez más se identifican como necesidad para la transformación de normas sociales, para poder prevenirla. Y cada vez más vemos una menor tolerancia social hacia las violencias basadas en género. Hay una instalación en público, de alguna manera, en la mayoría de nuestras sociedades, sobre estas violencias contra las mujeres. La han logrado las mujeres en la calle. El Ni Una Menos, ¿sí? Ni Una Más de México. Los pisos de igualdad se han ido moviendo, las estrategias se han multiplicado, se han diversificado. Sin embargo, a lo largo de todos nuestros países, capitalismo, racismo, colonialismo, patriarcado, se siguen articulando de una manera eficaz, de una manera extendida, con mecanismos a veces sutiles en algunos ámbitos, pero algunos otros de una crueldad cada vez más impactante, como el caso que queremos analizar hoy. Estamos ante un caso trágico de feminicidio, el de Chalchuapa, que aún están haciendo excavaciones, que todavía podrían dar mayores sorpresas.
9 cuerpos de mujeres jóvenes violadas y asesinadas. ¿Qué esconden estos asesinatos, estas violaciones, estos abusos, estas apropiaciones de los cuerpos de las mujeres cosificados por la violencia sexual? Yo voy a hacer una brevísima cronología del caso, de las fuentes que nos han pasado las compañeras de la colectiva feminista del Salvador, con fuentes de los medios locales del Salvador. Y decirles que el lugar donde esto sucede es una pequeña ciudad de unos 84.500 habitantes, que está ubicada en el occidental departamento de Santa Ana, a 13 kilómetros al oeste de la capital departamental y a 78 kilómetros de San Salvador. O sea, vinculada, una ciudad que no es menor, una ciudad intermedia pequeña, ¿sí? Y cercana a la capital del Salvador. El viernes 7 de mayo se reporta una alerta de violencia contra una mujer. A las 11 de la noche del viernes 7 de mayo, Cristina Palomo, Lima, gritó pidiendo ayuda porque estaba a punto de ser asesinada en una vivienda del callejón Esteve, en Chalchuapa, en Santa Ana. Este aviso alertó a los vecinos y a las vecinas, quienes avisaron a la Policía Nacional Civil. Y este hecho reveló una barbarie. La casa donde mataron a Cristina Palomo y a su madre era en realidad un cementerio clandestino. Esa misma noche, Hugo Ernesto Osorio Chávez, de 51 años, fue capturado y confesó haber sido el responsable del doble crimen de las dos mujeres. Y confesó haber sido el responsable de más asesinatos, cuyos cuerpos había enterrado en un terreno colindante con la ayuda de otros hombres. Yo tomaré solo la declaración del presidente de El Salvador, pero es importante decir que entre el 7 de mayo, el acontecimiento que acabo de brevemente citar, y al cual después harán mención las colegas participando en la mesa, desde el 7 de mayo, recién el 21 de mayo, las autoridades hicieron alguna declaración. O sea, que entre el 7 y el 21, 2 semanas, no hubo declaraciones. El presidente Nayib Bukele, que reacciona a notas de este tipo inmediatamente, no se pronunció hasta el final de la tarde del 21 de mayo. Y anunció que el ex policía Hugo Osorio había sido trasladado al penal de máxima seguridad y dio una cifra de 15 asesinatos en la década pasada. Hay otras declaraciones, no voy a abundar en ellas. ¿Nosotras qué nos preguntamos? Nos preguntamos qué compromisos necesitamos para ser más eficaces en prevenir esta violencia. ¿Qué estrategias tenemos que desarrollar? ¿Qué formas de considerar los aspectos que hasta ahora parece que no podemos visibilizar o nos excede? ¿Qué dicen los casos como este de Chalchuapa, de nuestras formas de entender, de abordar las violencias de género? ¿Qué nos ha quedado afuera? ¿Cuáles son los sentidos en disputa sobre las violencias y los contextos de estas violencias situadas que se producen y se reproducen? ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar cómo frenar y prevenir las violencias? ¿Cómo evitar la espectacularización de la violencia? ¿Cómo avanzar en nuestros análisis para no cerrar sentidos, sino seguir pensando juntas? Estas son algunas preguntas, solo algunas preguntas que surgen de nuestros análisis todavía muy parciales y que además nos despierta esta propia situación de este caso terrorífico.
Para este conversatorio, que me han pedido que modere y que me siento muy honrada de poder hacerlo, y agradezco al equipo de este proyecto Prevenir, como le llamamos, que me hayan pedido esta moderación. Tenemos dos mujeres extraordinarias, de mucha trayectoria, de mucho compromiso, para pensar juntas sobre estas preguntas y muchas más que nos atraviesan frente a este caso. Quiero presentar a quien va a tomar primero la palabra, a Morena Herrera. Morena Herrera es una activista feminista y defensora de derechos humanos. Es integrante de la colectiva feminista para el desarrollo local, de la concertación de mujeres de Suchitoto, socia fundadora de Las Dignas, presidenta de la agrupación ciudadana para la despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico, que nos dio recién una buena noticia, que habían liberado a una mujer más. Morena fue concejala de la capital de San Salvador por el movimiento Iniciativa Ciudadana. Antes de los acuerdos de paz durante el conflicto armado, ella integró las filas del FMLN. Egresada de estudios del doctorado en filosofía iberoamericana, con maestría en relaciones de género, con maestría en desarrollo local, una feminista de reconocimiento y de mucho cariño en toda América Latina. Nuestra segunda persona en este diálogo es una persona muy querida en América Latina y yo diría en el mundo. Es la querida Rita Segato. Rita es escritora, es antropóloga, es activista feminista. Rita es argentina, como yo. Es doctora en antropología por la Universidad de Queen's de Belfast. Allí obtuvo también el título de Master of Arts en el año 78 y luego su doctorado, su PhD, en el 84 en el Departamento de Antropología Social en Irlanda del Norte, en Belfast. Es doctora honoris causa de varias universidades argentinas y de la Universidad Iberoamericana de México. Ella es profesora emérita de la Universidad de Brasilia, donde fue docente del Departamento de Antropología desde el año 85 al 2010 y de los programas de posgrado de bioética y derechos humanos. Investigadora senior del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Brasil. En 2018, el Museo Reina Sofía de Madrid fundó la cátedra Aníbal Quijano y la designó titular de la misma. En el 2019, la Universidad Nacional de San Martín, la UNSAM, en Argentina, creó la cátedra Pensamiento Incómodo Rita Segato, bajo tu titularidad. Es miembro de la coordinación del curso especializado de estudio afro-latinoamericanos y caribeños de Claxo. En el 2022 será profesora y visitante en el programa de estudios latinoamericanos de Princeton, en Estados Unidos. Ella ha creado y dirige la colección Pensamiento del Brasil en español en la editorial Prometeo de Buenos Aires. Hay mucho para decir de Rita como de Morena, pero de Rita quiero mencionar, de sus innumerables premios y menciones, quiero mencionar 3, de reconocimientos nacionales e internacionales. El Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales de Claxo, 50 años en el año 2018. El Premio Daniel Cosio Villegas de Ciencias Sociales del Colegio de México, el Colmex, en el 2020. Y el Premio Franz Fanon de la Asociación Caribeña de Filosofía por su trayectoria en el 2021. Rita es conocida, muy conocida, por sus investigaciones orientadas a las cuestiones de género en los pueblos originarios y en las comunidades latinoamericanas, por todos sus estudios sobre la violencia de género y las relaciones entre género, sobre el racismo y colonialidad, con enormes y significativas contribuciones en derechos humanos y género. Bueno, ante estas mujeres uno podría decir muchas cosas, pero yo quiero darles la palabra.
Morena querida, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias. Es un gusto compartir este espacio. Yo aspiro a que de esta sesión, que no puede ser muy larga, pero en la que compartamos reflexiones e información, podamos encontrar algunas luces acerca de qué es lo que está pasando en nuestras sociedades, en las que se habla de esfuerzos, de atención, de prevención a la violencia contra las mujeres, y ocurren hallazgos como el de Chalchuapa en Santana. ¿Qué está detrás de estos hechos, como planteaba Ana? ¿Y qué pueden significar para, además de una condena social y política, pueda haber unos atisbos de cómo prevenirlos? Entonces quisiera, en primer lugar, comentar para las que no son salvadoreñas y quizás también para las salvadoreñas, un primer punto sobre esta situación, sobre este caso de Chalchuapa. Y es que, bueno, inicialmente se habló de nueve cadáveres, pero luego han ido aumentando, aunque no se sabe exactamente todavía cuántos son. Pero se habla de 30 hasta 40 cuerpos y todavía siguen excavando. Entonces, el hallazgo de Chalchuapa, de esa masacre, en cualquier sociedad provocaría conmoción. Un espectáculo o sin espectáculo, pero generaría una conmoción fuerte porque se trata del hallazgo de cuerpos de mujeres que han sido violentadas sexualmente, torturadas y posteriormente asesinadas. Sin embargo, en la sociedad salvadoreña es un hallazgo que tiende a silenciarse. Y la primera pregunta que me surge es, ¿qué está detrás de este tratamiento? ¿Qué está detrás de este silencio? ¿Qué está detrás de las declaraciones de las autoridades públicas del país que no se posicionan pública y explícitamente contra un hecho como lo de Chalchuapa? Y también, ¿qué nos está pasando a las salvadoreñas y a los salvadoreños que nos estamos acostumbrando tanto a la violencia contra las mujeres? Y aquí quisiera señalar dos cosas de una de las personas responsables de la seguridad pública, es el director de la Policía Nacional Civil, que en sus primeras declaraciones dijo dos cosas. Dijo, este es un hecho de un psicópata, y esa aseveración, digamos, es una manera de patologizar al agresor, de justificar la acción agresiva contra las mujeres, sin que tuviera, porque no lo podía tener por las pocas horas que habían transcurrido, una prueba, un examen, una base para explicar. Puedo entender, porque también he trabajado con policías, puedo entender el impacto que muchas veces tiene el personal policial la aproximación a hechos violentos y crueles. Sin embargo, esa aseveración, esa declaración inicial del director de la Policía Nacional Civil no es por proximidad, es por una forma de quitar responsabilidad, porque que luego, un poco más tarde, se confirma con la actuación de la policía, de la Fiscalía General de la República, de otorgar criterio de testigo criteriado, es un criterio de oportunidad en el proceso judicial, al principal actor señalado de estos hechos. Entonces, tenemos dos tipos de tratamiento.
una oportunidad de descargo para el feminicida y una vinculación oral a un proceso de patologización de este agresor y de este feminicida, que obviamente no actúa solo, y eso sí lo han dicho, pero no se condena esa gravedad del carácter de red ilícita para violentar a las mujeres. Como ha dicho una de las fiscales, hay en este caso una motivación clara y evidente que no se puede obviar, que es la violencia por razones de género. Está asociada a la violencia sexual, está asociada a la desaparición forzada de mujeres, especialmente de mujeres jóvenes, como un problema ignorado o al menos poco enfocado en los planes de seguridad pública. Otro problema asociado, que tampoco es nuevo en los hechos de violencia contra las mujeres, es la impunidad, que está asociada a buscar ese tratamiento de descargo, pero también está asociado a la no suficiente exigencia de justicia. Las madres de muchas mujeres desaparecidas, de muchas jóvenes desaparecidas, están acudiendo a Chalchuapa en búsqueda de información y no tienen respuesta suficiente. No tienen respuesta a su demanda de justicia. Y allí sería muy importante que como sociedad salvadoreña, hombres y mujeres, nos hagamos eco de ese grito de demanda de justicia para las desaparecidas. La impunidad no va a desaparecer en El Salvador si no logramos que casos como el de Chalchuapa tengan una aplicación de la justicia, haya esclarecimiento de las situaciones y de las experiencias que vivieron las mujeres. Y quisiera en esto también hacer alusión a otras declaraciones, lamentablemente también del director general de la Policía Nacional Civil. Y es que dice, hacemos un llamado a las familias para que controlen a sus hijas sobre cómo manejan las redes sociales, porque considera que ese ha sido el móvil o la manera en la cual los feminicidas vincularon a sus víctimas. Entonces, creo que eso es responsabilizar a las familias y descargar la responsabilidad que tiene el Estado de proteger la vida de las mujeres. Y me parece que también es muy grave. Y es también terminar culpabilizando a las víctimas de estos feminicidios. Y esa es otra línea que contradice los esfuerzos de prevención. Una de las cosas que estamos identificando es que para prevenir es necesario llamar a todas las voluntades políticas en una condena social que supere además la complicidad institucional que rodea en todos estos casos. Quisiera señalar dos cosas más respecto al caso de Chalchuapa. Por una parte, que estas declaraciones, que este tratamiento, lo que refleja es una falta de comprensión sobre las dinámicas de cómo opera la violencia contra las mujeres en las políticas y planes que tienden a ver este tipo de violencias solo desde la perspectiva de violencia social y delincuencial. No comprenden cómo opera la violencia sexual y cómo se vincula a la desaparición forzada de las mujeres y a los feminicidios. Y eso es lo que hemos estado insistiendo. Los mapas de violencia delincuencial no se cotejan con los mapas de feminicidios y de violencia sexual contra las mujeres, porque en muchos casos ocurren en los propios hogares y son silenciados, y en otros casos son tapados
son llevadas las mujeres a cementerios clandestinos, como el caso de Chalchuapa. Y la otra cosa que quisiera señalar es que Chalchuapa no es un caso aislado. Chalchuapa es solo lo evidente, solo lo que estamos viendo. Los cientos de mujeres jóvenes desaparecidas aún están pendientes de encontrarse. Pero eso sí, es un caso que está siendo silenciado. No comprendemos por qué voluntades, pero hay una tendencia, una acción de silenciar que Chalchuapa es un tema menor. Bueno, es un tema menor porque hay otras cosas que concentran la atención pública y mediática. Y eso no lo podemos permitir. ¿Por qué el silencio? Nos tendremos que preguntar. Me pregunto, ¿por qué no provoca la conmoción necesaria los feminicidios y la violencia sexual contra las mujeres jóvenes? Y aquí quisiera señalar que este día se ha revelado información del Departamento de Patología del Instituto de Medicina Legal, donde personal especializado forense está explicando cómo hay anomalías en los procedimientos que les están exigiendo hacer a los cuerpos que han encontrado en Chalchuapa, en este cementerio clandestino. Les exigen solo pruebas corporales externas y no ubicar la verdadera razón o causa de muerte. Están denunciando que las indicaciones, y ahora se ha publicado incluso un memorándum, las indicaciones les están diciendo que hagan exámenes incompletos. Y eso, como las mismas trabajadoras del Instituto de Medicina Legal están diciendo, sesga la realidad y se está orientando y violentando por memorándum el acceso a la información y a la justicia para generar autopsias sin seguir procedimientos, para hacer autopsias que unos meses después no puedan servir como pruebas. Y esto lo denuncian porque dicen, nos atenta contra nosotros como Instituto de Medicina Legal, pero también niega el acceso a la información y a la justicia. Entendemos que hay una prioridad en la búsqueda de la identificación de los cuerpos, pero al no trabajar en la identificación de las causas de muerte, al no identificar la violencia sexual y los hechos de tortura que se han cometido, posiblemente en Chalchuapa y también en otros lugares con cuerpos trasladados a Chalchuapa, nos muestra cómo hay en efecto una tendencia de silenciar. Y esto tiene que ver con que en El Salvador todavía el Estado, todas las instituciones del Estado, no han comprendido su responsabilidad en la protección de la vida de las mujeres. No han comprendido que tienen una obligación de asegurar esa protección y de asegurar una investigación que permita la aplicación de la justicia, el acceso a la justicia a las madres que buscan a sus hijos. Creo que es un hecho muy grave y que como sociedad salvadoreña, como movimiento feminista, es importante que nos pronunciemos, porque esta es una práctica que si no logramos pararla en El Salvador, pronto se extiende como manera de aprendizaje, como esas pedagogías de las cuales Rita Segato nos ha enseñado tanto, se extienda a otros países de América Latina. Yo de todas maneras comparo y decía, Ayotzinapa en México ha conmocionado, ha movilizado la opinión pública, a la sociedad civil, a las madres y padres de los estudiantes desaparecidos. ¿Por qué Chalchuapa no genera esa conmoción en la sociedad salvadoreña? ¿Cuánto nos estamos acostumbrando a la violencia sexual
a la desaparición forzada y al feminicidio como algo que a veces las autoridades hacen como una especie de, lo convierten en número y en estadística y desaparecen el drama que está detrás de cada una de las mujeres asesinadas en este momento en Chalchuapa, pero también en todo el territorio salvadoreño. Creo que estamos ante una realidad cruel, de ensañamiento, y que tenemos que exigir que digamos, que el medicina legal, que el Instituto de Medicina Legal haga completas las autopsias y que haya justicia en el caso de Chalchuapa. Muchas gracias. Perdón, estaba silenciada. Muchísimas gracias, Morena. Realmente haces luz sobre este caso que realmente estás marcando los temas centrales que son de preocupación, ¿no? El patologizar, la impunidad, las dificultades de la prevención, etcétera, etcétera, ¿no? Estos cementerios clandestinos, y lo que da como escalofríos es pensar que Chalchuapa no es un caso aislado en El Salvador, ¿no? Y en este sentido, ¿por qué estos silencios, ¿no? ¿Por qué esta articulación de fuerzas para dificultar el conocimiento, para dificultar el acceso a la información, incluso para generar la información cierta en el caso de las autopsias? Bueno, la verdad que, como vos bien dijiste, Rita Segato nos ha enseñado de las patologías de la crueldad. Creo que estamos ante un caso justamente de estas patologías, ¿no? Y como plantea Rita en sus escritos, en sus documentos, cuánto tenemos para revisar esta noción de la prevención, ¿no? Este problema de la violencia de género que, como lo hemos argumentado desde hace años, la feminista emana de esas relaciones de poder estructurales en las sociedades tal como las conocemos, patriarcales, coloniales, racistas, etc. Rita, me gustaría muchísimo que te pudiéramos escuchar frente a estas desapariciones que están ocultando alguna realidad de estas violencias basadas en género. ¿Cómo ves vos este caso de feminicidio, ¿no? Este caso feminicida? Y cómo ves vos el rol del Estado también en esto, y qué fuerzas están operando. Y bueno, tu reflexión siempre tan importante. Gracias, Rita. Muchas Bueno, gracias por estar acá. hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Es siempre espantoso, ¿no? En fin, es un tema en el que uno, aunque haya trabajado muchos años sobre esto, no hay costumbre posible. No se acostumbra jamás. Yo tomé varias anotaciones, pero voy a comenzar por el final. No quiero olvidarme de ninguna. Pero la verdad es que el ECO, si vamos a ver en qué caso ECOA, ¿no? En qué tipo de tipología de violencia contra las mujeres hace un fuerte eco el caso de Chalchuapa, es Ciudad Juárez. O sea, ¿en qué otro caso previamente se han encontrado cadáveres de muchas mujeres? ¿En qué otros casos el Instituto Médico Legal ha tenido obstáculos para ir a fondo, indagando qué le pasó a esos cuerpos? Em, em, es en Ciudad Juárez, o sea, es realmente el caso, entonces, el caso guía, ¿no? Para entender qué pasó, qué pasa con esos cuerpos de mujeres en El Salvador. Y ahí tenemos una primera disyuntiva, ¿no? Es un serial, o sea,
¿Es un único agresor el culpable de estos crímenes? Si lo es, no es un caso semejante al de Ciudad Juárez, porque justamente una de las presiones que las autoridades hicieron en aquella época, de los años 2000, en Ciudad Juárez, la fiscalía, los medios de comunicación y los poderes locales intentaron hacer creer, el primer acusado, que fue posiblemente el mismo asesinado en la cárcel, el egipcio, era un serial. Y siempre hubo presión para que se pensara que, que el culpable había sido un serial. Para saber si es un serial o no es un serial, porque cambia el modelo de explicativo, continúa siendo un crimen de género, claro que sí, pero hay otro modelo para entender el caso del serial. Es necesario saber si en el cuerpo de las víctimas se encuentra semen de un único agresor o de una diversidad de agresores. Ese es un dato absolutamente fundamental. Y por lo poco que he escuchado aquí, creo que lo poco que sabemos, podría ser que la inhibición colocada a las investigadoras del Instituto Médico Forense que vayan a una investigación más profunda de los cuerpos es justamente, y sobre todo si se trata de cuerpos recientes, si hay presencia de indicios de una violación por un agresor o por más de un agresor. Ese es un dato absolutamente fundamental. Ese dato es el que va a colocar este caso, digamos, en la historia de los modelos de interpretación de los crímenes, de los grandes crímenes contra mujeres, en el sentido de que masacres de mujeres, ¿no? O lo que intento llamar y formular como femigenocidio, ¿no? Entonces, ¿sabemos esto? Es una pregunta que les estoy haciendo y que es fundamental. Si hay indicios en que se pueda concluir que más de un agresor torturó y violó a un único cuerpo, o no lo sabemos, podríamos saberlo, hay barreras para que lo sepamos, es absolutamente fundamental. El otro tema es, si no fuera este el caso de que sea un serial. Y ahí es una de las grandes preguntas sobre los agresores que son seriales, que son la minoría. La menor parte de los crímenes contra las mujeres, crímenes que llamamos sexuales, pero que deberíamos llamar por medios sexuales, contra las mujeres, no son de seriales, no son de psicópatas, no son de personas desviantes, anómalas. Aunque debemos aclarar aquí que un psicópata no es un inimputable, o sea, no es un psicótico, o sea, no es una persona que padece de una patología, no, sino que es un tipo de agresor que tiene un problema constitutivo de incapacidad empática y de bajísima sensibilidad. O sea, por lo tanto, el psicópata es un delincuente común, no enfermo, no es una patología, sino una anomalía de la personalidad. O sea, que no es lo mismo que un psicótico, que es una persona enferma. El psicópata no es un enfermo, es un anómalo en el sentido de que tiene una anomalía como en su estructura de personalidad. Son dos cosas distintas, pero el psicópata va preso igual que cualquier otro agresor. Entonces, es un perverso, digamos, es alguien que alcanza el goce ultrapasando un límite, el límite de la ley, ¿no? Si el psicótico es alguien que no sabe sobre la ley, que ha forcluido la ley, que no tiene noción de la ley, que no es, su psique no está formateada con un límite, que es la ley, y él no lo sabe, o sea, es
enfermo, tiene una patología por esto, el psicópata sí conoce cuál es la ley y su gozo consiste en forcejear con la ley y ahí él goza, ahí él obtiene las bajísimas insumos que producen un goce. Entonces, es importantísimo saber, como fue importantísimo también en el caso de Ciudad Juárez, si se trata de un psicópata o alguien que está actuando en sociedad. Ahí hay una gran diferencia. Si está actuando en sociedad, él está actuando con un grupo de parceros, con un grupo de compinches. Hay ahí una agresión colectiva, hay más de un hombre violando y torturando. Y se trata, por lo tanto, de un crimen de fratria, de corporación masculina. En el caso en que él sea un agresor solitario, es otro tipo de crimen, pero también una de las preguntas que caben siempre es por qué la psicopatía lleva en un número muy amplio de casos a agredir mujeres. O sea, porque el psicópata, teniendo esa anomalía, no tiene, existen otro tipo de víctimas, pero es muy minoritario la agresión de un serial con otra que replique su víctima, su crimen, con un tipo de víctima que no sean mujeres o niños. Entonces, ahí cabe también la pregunta de género, pero cabe de otra manera. Es muy importante desglosar todo esto y pensar todo eso en sus diferencias, porque como he dicho muchas veces ya desde el caso, desde mi trabajo sobre Ciudad Juárez, de noche todos los gatos son pardos. Y un problema que hemos tenido inclusive con el abordaje de las mujeres feministas, de las violencias de género, es que las hemos puesto todas dentro de la misma bolsa. Y el problema es que unificar todas las violencias de género es importante desde el punto de vista teórico para que la sociedad perciba que existe un problema de género, o sea, de victimización de las mujeres o de todos los miembros de la sociedad que se encuentran en una posición femenina. Pero si queremos hacer protocolos de investigación policial o protocolos de análisis jurídico, para ambos protocolos y protocolos para la investigación forense, los tres, policial, forense y jurídico, necesitamos distinguir los crímenes contra las mujeres, el formato, la modalidad, tipificar correctamente. Eso es una prédica, una lucha que he tenido a lo largo de estos 27, 28 años que trabajo sobre este tema y siento que no soy escuchada porque son crímenes de género. Sí, todo bien, son todos crímenes que resultan del patriarcado, de la desigualdad patriarcal, del orden político patriarcal, pero para investigarlos y para juzgarlos es necesario tener una tipología muy precisa, porque se investiga de forma diferente un crimen doméstico, íntimo, y se juzga también, y se investiga de forma diferente un crimen como el de Ciudad Juárez, o como los pandilleros, como la Mara y la pandilla, o sea, los que son de un ambiente mafializado y que obedecen a razones mafiosas, y los crímenes de los seriales. No se pueden investigar de la misma forma. Entonces esa sería mi primera recomendación para el caso de Chalchuapa. El otro tema es el crimen del no cumplimiento de la debida diligencia de las autoridades, porque hay una normativa ya aceptada en derechos humanos y en todas las convenciones y documentos relativos a todas formas de violencia de derechos humanos y por supuesto con relación a las violencias contra las mujeres, que es la obligación de la debida diligencia por parte de las autoridades gubernamentales. Con lo que han dicho acá, del tiempo que se demoró en pronunciarse, podemos decir que hay una infracción severa de las autoridades en lo relativo a las debidas diligencias. No hay
no hay debida diligencia. Y nos preguntamos por qué. ¿Por qué no hay debida diligencia? Y bueno, porque en este crimen horrendo, en la evidencia de este crimen horrendo, de esta fosa común de mujeres torturadas y violadas, quien está por detrás es la policía. No es la Mara, no es la pandilla, sino es una autoridad de gobierno. O sea, es la clara evidencia que todavía hoy agentes estatales actúan paraestatalmente, ¿no? Entonces, ese es el otro gran tema importantísimo de que el gobierno no puede continuar amparando autoridades, agentes estatales, funcionarios de Estado que actúen paraestatalmente, que parece ser este caso, y por eso viene su encubrimiento y su protección. Y así, ese silencio, ¿no? Ahora, el silencio de la sociedad y la normalización de las agresiones contra las mujeres, inclusive las agresiones contra las mujeres tan extremas como esta que acá se acaba de descubrir en El Salvador. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? Entonces, ¿por qué hay una naturalización de la victimización, de la violencia en general, la crueldad extrema en general y la crueldad extrema con relación a las mujeres que no son un antagonista bélico, como he dicho muchas veces, la mujer no empuña, o sea, aunque puede existir una mujer marera, sabemos que existen, ¿no? Pero digamos, en un imaginario arcaico, em, en una mentalidad en que se piensa la realidad de qué hacen los hombres y las mujeres, la mujer no está colocada, no es un ícono, no es una figura que actúa en el campo de lo bélico. Entonces, la violencia contra ella no es una violencia de guerra, o sea, no hay un combate ahí por detrás de esto que se ha descubierto, no hay un combate, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Por qué esos crímenes? Entonces, por un lado tenemos la historia reciente de El Salvador, ¿no? Del periodo violento del Estado represor, la historia contemporánea de El Salvador con los territorios de la Mara y de la pandilla, que de alguna manera cumplen con lo que yo he intentado definir como una pedagogía de la crueldad. La gente en El Salvador ha sido sometida a una pedagogía de la crueldad durante bastante tiempo, durante mucho tiempo, e infelizmente no se ha podido encerrar con el Tratado de Paz, con los acuerdos de paz y con el fin del Estado represor. El Salvador hizo un enorme esfuerzo, raro, encomiable, por cerrar ese periodo con un acuerdo de paz único, viendo las fuerzas de los antagonistas, etcétera, y de repente ese proyecto, ese intento de pacificación del país fue impedido cuando le llovieron pandilleros de los Estados Unidos retirados de las cárceles y colocados de nuevo en las calles de El Salvador, y que se renueva una fase, se reinicia una fase violentísima de la nación, ahora de otra forma, con otros personajes, pero que también reintroducen la violencia, impiden el proyecto de paz. Entonces, lo que tenemos es que la sociedad salvadoreña ha sido sometida a una pedagogía de la crueldad a lo largo de mucho tiempo, y se ha naturalizado la crueldad. ¿Qué es la pedagogía de la crueldad? Es todo aquello que nos enseña a reducir el umbral de empatía. O sea, es una sociedad que ha sido expuesta a una costumbre de violencia y de crueldad, que la empatía, el umbral de empatía se ha visto reducido. Entonces, para mí, eso es algo que tiene que ver con lo que ha hablado Morena, de
que no hay una reacción, que la sociedad no está, es que esa sociedad está acostumbrada a la crueldad. ¿Cómo se deshace eso? Eso es lo que hay que pensar. ¿Cómo cómo se reintroduce? ¿Cómo se implanta una contrapedagogía de la crueldad en una sociedad para la cual la crueldad es prácticamente una costumbre? Por el otro lado, en el caso del silencio de los medios y del gobierno, tenemos lo que acabo de decir, ¿no? El intento de sepultar la evidencia de que la culpabilidad de un caso tan atroz está del lado de un policía o quizás de un grupo de policías. Entonces, bueno, mi análisis es este. eh, em, y en ese análisis he dejado varias preguntas. Finalmente, el último tema, que es un tema general, que es el tema de que eso no es solamente en El Salvador, sino en todas partes, los crímenes cometidos contra las mujeres nunca, por la estructura de nuestra cognición, la manera en que está formateada nuestra conciencia, nuestra cognición, los crímenes contra nosotras nunca son crímenes plenamente públicos y plenamente políticos. Por más que haya leyes, por más que haya esfuerzos dentro del campo del Estado, hay algo en un inconsciente arcaico, en una comprensión arcaica de lo que es una mujer, que impide considerar los crímenes contra nosotras. Aunque encontremos un cuerpo fusilado de mujer en la calle, ese nunca será un fusilamiento plenamente público y plenamente político. Ese es otro tema que tenemos que indagar en profundidad y comprender las razones, cuál es la estructura que está por detrás, la pauta patriarcal y atávica que está por detrás y que nos impide ver lo que nos pasa a las mujeres como del campo de lo político y de lo público. Bueno, y dejo aquí entonces para que podamos conversar. Bueno, muchísimas gracias, querida Rita. No puedo reiniciar mi video, no sé si los organizadores tienen que hacerlo. Muchísimas gracias, Rita, realmente has colocado 6 puntos interesantísimos. Yo quiero invitar, hay muchas preguntas en el chat, muchos comentarios. Quiero invitarles a todas y todos quienes están acá, todos, a poner sus preguntas y comentarios en el chat. Creo que Rita levanta 6 puntos centrales, ¿no?, para este análisis. El primero, el de esta tríada de los protocolos judiciales, forenses y jurídicos, la necesidad de tipificación de los crímenes, ¿sí? Que la generalidad de crimen del orden político y de la desigualdad patriarcal no nos basta. El segundo punto es la debida diligencia, ¿no? Me parece que este es otro punto central porque contamos con legislaciones, etcétera, pero la debida diligencia es el incumplimiento de las autoridades. El tercer punto es el accionar paraestatal, ¿sí?, de las fuerzas del Estado, de las fuerzas de los funcionarios del Estado, y por eso los encubrimientos. El cuarto punto, que es el que más nos duele, yo creo, es el silencio de la sociedad. Ese naturalizar estas crueldades extremas, ¿no? Y el quinto punto unido a esto, situar en el contexto del Salvador su historia. La guerra, los procesos de paz inacabados, las maras, la pedagogía de la crueldad de las maras, ¿no? Creo que esto que Rita llamó con mucho acierto el bajo umbral de la empatía es un punto central para este análisis. Y sexto, también muy doloroso, que no es solo en El Salvador, ¿no? Esta devaluación de los cuerpos de las mujeres, de las vidas de las mujeres.
Bueno, hay quienes quieren comentar, yo sigo sin poder conectar mi video, creo que desde la plataforma lo han, ahí está, lo habían muteado, pero bueno, no puedo, ahí estamos. Entonces, creo que tratando de recuperar los puntos centrales de Morena, en este diálogo y de Rita, hay muchas preguntas acá en el chat, pero también ha pedido la palabra Tere Inchaustegui y Maru Suárez. Me gustaría darles el piso a ustedes para comentar. Les pido por favor a todas ser breves en honor a los tiempos. Tenemos muchos comentarios también en el chat. Rita y Morena, si pueden ir mirándolos, les agradezco para ir ampliando el debate. Tere. Bueno, hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias, Ana, Morena, Rita, todas por este espacio para poder reflexionar sobre este caso. Nosotros hemos tenido un par de casos semejantes, recientes, de esto. Uno es uno que se le llamó el monstruo de Ecatepec, que fue un tipo que fue capturado hace 2 años. Él y su esposa, que parecía que la esposa tenía alguna deficiencia mental, se dijo inicialmente, pero él había matado y destazado, fileteado concretamente, más o menos como a 20 mujeres a lo largo de 20 años, y muchos de los restos, despojos que él desplazaba de estas mujeres, los transportaba en un carrito en donde traían como basura, porque supuestamente se dedicaban a la pepena de cosas, ¿no? De estas cosas que recolectan PETs y otra serie de cosas que son reciclables y que se venden. Los encontraron eran conocidos del barrio, y bueno, justamente los atrapan en un momento en el que ellos van transportando en un carrito y los encuentran que tenían algunas piezas humanas, algunos restos humanos, y entonces empieza la investigación y lo descubren con esto. La mujer sabía todo, lo ayudaba a las cosas, y él incluso había, como había dicho, tirado algunos de estos restos humanos que se confundían entre el basural y los restos de perros muertos en las zonas aledañas a las vías donde pasa un tren, ahí en Ecatepec, y donde las vías son pues lugares en donde se deposita una enorme cantidad de basura, ¿no? Ecatepec es una de las zonas periféricas. La Ciudad de México está ya en el Estado de México. El Estado de México es un estado que ha tenido siempre entre el segundo o tercer lugar de muertes y asesinatos de mujeres hace más de 20 años, es decir, no ha tenido la triste fama de Ciudad Juárez, pero es un lugar tremendamente letal para las mujeres. Y bueno, Ecatepec es un lugar de una enorme concentración de población migrante que vino desde todas las zonas del país a poblar en esas periferias de la Ciudad de México, y es un lugar tremendamente inseguro para las mujeres, con zonas oscuras, con zonas todavía con montes en donde la gente a veces tiene que atravesar de noche porque no hay caminos, hay zonas que no tienen calles, la basura es parte de lo diario, etcétera, ¿no? Y el segundo caso acaba de ser, hace como un par de semanas, atrapado también un señor muy conocido, un hombre ya de la tercera edad, que pues también era conocido, incluso había sido representante vecinal ahí en otra zona también del Estado de México, también con bastantes problemas de precariedad y marginalidad, que es Atizapán.
Y resulta que este señor había desaparecido y también destazado, enterrado en su casa a más de 20 mujeres. Encontraron ahí, porque la última que desapareció fue la esposa de un policía, y el policía por su cuenta siguió las investigaciones y llegó a la casa y sonó el celular de la mujer, y el celular sonó ahí, en esa casa, y entonces él descubrió todo eso. Bueno, al final, digo yo, de todos estos casos en donde además eran conocidos, la gente los veía ir y venir, nunca se sospechó de ellos, y operaban así en el sigilo, haciendo todos estos aspectos, y la comunidad nunca se enteró. Yo estoy de acuerdo con Rita y lo que también señalaba Morena, que esta idea de concentrar en un asesino serial el tema de la violencia feminicida en contra de las mujeres, y plantearlo que es solamente un tema de la patologización de patologías individuales, es tender un velo de ignorancia sobre toda la violencia estructural y simbólica que hay en contra de las mujeres. Pero también creo que hay que tomar en cuenta que el crimen y la locura están muy relacionados con las formas sociales, ¿no? Nosotros no podíamos ver surgir a un Jack el Destripador, sino en el siglo XIX, en el marco de ciudades que están transformando la vida, y en el marco también de ciudades en donde la vida de las mujeres también está cambiando, ¿no? O sea, no hay un Jack el Destripador en el siglo XVI, XVII, llega hasta el XIX. Entonces sí hay, dijéramos, también un factor social, histórico, contextual, que también está ligado a las formas de la criminalidad y la locura. Eso no quiere decir que no haya, como decía Rita, un patrón en donde es el cuerpo de las mujeres en donde se escriben esta violencia y estas formas patológicas de la violencia, ¿no? Eso me parece que es cierto, ¿no? Pero también está el tema de que el etos social también puede influir en las formas de la criminalidad y de la locura, ¿no? Sobre todo de los momentos en donde la locura tiene estas expresiones criminales. Creo incluso que hay otra serie de actos de normalización de la violencia en donde efectivamente uno puede ver escenas dantescas, ¿no? De la crueldad que se ejerce sobre los cuerpos, que pudieran ser escenográficas de cualquier política de horror. Es decir, la criminalidad también usa el espectáculo y el espectáculo criminal como una manera de disciplinar, como una manera de mostrar su fuerza, su poder de hacer morir, ¿no? Y hay en hay pues como una vertiente espectral de estas manifestaciones de la violencia criminal. Ciertamente, pues vivimos un ciclo histórico en donde la vida no vale nada, ¿no? E incluso la crueldad, la violencia están más allá de la nuda vida, ¿no? Para nosotros en México eso ha quedado como muy claro, ¿no? Desde matanzas como la de San Fernando, pero además de todas estas otras formas de la violencia que se ejerce sobre los jóvenes que son atrapados por el crimen y que a su vez son objeto de una extorsión y un disciplinamiento en donde se vuelven al mismo tiempo víctimas y victimarios, ¿no? Un poco como también se hacía en los campos de encierro de las dictaduras,
o en los campos nazis, en donde se obligaba a los mismos prisioneros a ejercer la violencia contra sus congéneres y sus compañeros prisioneros. Es decir, estamos viviendo todo eso como algo cotidiano y a veces la población, pienso que no reacciona, primero porque no tiene dónde acomodar, cómo entender, ¿no? Hay una parte de miedo, de pasmo de la población frente a este tipo de espectáculos, que uno no es fácilmente asimilable lo que ocurre y no siempre la reacción de las personas, dijéramos, catapulta la dignidad y la rebeldía como una forma de ponerle fin, porque creo que estas estratagemas de silenciar, de aterrorizar, de infundir pasmo y miedo son eficientes en lograrlo. Me parece que realmente el trabajo para poder sanarnos de todo esto es un trabajo largo, es un trabajo que pasa obviamente por una operación muy importante de transformación de los sistemas de justicia. Yo creo que hay que revisar mucho esa parte porque me parece que las formas, los modelos de las penas, del tratamiento, de la operación de nuestros sistemas de justicia está muy por detrás de la respuesta que debieran dar, aunque sabemos que no es lo único que tenemos que hacer, que hay una parte del saneamiento que pasa por la reconstitución de la dignidad de todas las personas, del lugar donde viven. Y bueno, y yo creo con esto ya cerraría mi comentario. Gracias, Tere, muchas gracias. Lástima que tengamos poco tiempo y tengamos que acortar estas intervenciones tan ricas, ¿no? Yo creo que queda esta pregunta, ¿no? ¿Son miedos, pasmos o son naturalizaciones y acostumbramientos? Pero también hay que señalar y significar, me parece a mí, los millones y las millones de mujeres, jóvenes sobre todo, en las calles, reclamando poner fin a las violencias, ¿no? La capacidad de las resistencias en toda nuestra América Latina, y yo diría en México con Ni Una Más, tratando realmente de colocar este tema en lo público. Maru Suárez, tú querías la palabra, por favor. Yo si quisiera, perdón, quisiera Rita, decir solo una cosa, Rita. que es una discordancia parcial con algo que dijo Teresa, que es lo siguiente: no, seriales hay, El Conde Drácula, Barbarroja, y esos que pasaron a la literatura, pero el serial individual, psicópata, anómalo en el sentido de psicópata, existió en Europa durante una historia muy larga. No es solamente Jack el Destripador. Yo creo que es absolutamente fundamental, importantísimo hacer la diferencia entre el modelo Ciudad Juárez, Ayotzinapa, y el modelo serial. Inclusive ese fue un forcejeo importantísimo, porque el primero que se pone preso para culpabilizar a alguien por los crímenes de Ciudad Juárez fue acusado de ser un serial, que fue el egipcio, no me acuerdo su nombre en este momento. Y eso se hizo para desviar la atención pública y la comprensión pública que los crímenes de Ciudad Juárez, como a lo mejor este crimen que estamos ahora inspeccionando también, tenían una racionalidad clara y delincuencial, en el sentido de que eran una forma de sellar acuerdos. O sea, esa es mi interpretación, que fue ampliamente
para aquellos crímenes de los años 2000, quizás la primera mitad de la década siguiente. Luego cambia esto y posiblemente se impone otro patrón, pero durante aquellos crímenes de aquel tiempo eran crímenes del sellado del pacto mafioso sobre el tráfico de personas, capitales. Eso se me discutió muchísimo al principio cuando primero publiqué mi texto, o sea que transitaban caudales por la frontera norte de México. Entonces, o sea, diversos tipos de crimen, el silencio y el pacto encima de todos los cómplices de diferentes clases sociales, de los patrones de la mafia, señores de las buenas familias locales en Chihuahua, y también los malhechores de grado más inferior. Esa fue mi interpretación, cerraron su pacto de silencio y complicidad, perpetrando en común estos crímenes. O sea, había una razón mafiosa por detrás. Eso no es un serial, esas son dos cosas totalmente diferentes, y no tenemos clarísimo la diferencia de una historia de crímenes de individuos psicopáticos, perversos, que eso sí, se han fijado muchas veces, aunque no siempre, en el cuerpo de las mujeres, y crímenes de mafia, o sea, donde ahí hubo la inversión de mi interpretación. En un primer momento se decía, bueno, el problema de la impunidad, y cuando fui a interpretar este crimen, dije, no hay un problema de la impunidad. Estos crímenes son la exhibición de la impunidad. Son la demostración de que un grupo de personas tiene tanto poder jurisdiccional. Son crímenes territoriales que mediante el dominio de un territorio se expresa a la sociedad mediante el arbitrio sobre el cuerpo de las mujeres. Es lo que llamo una ecuación perfecta. O sea, en mis crímenes y formas de crueldad sobre el cuerpo de la mujer, establezco pactos de silencio y al mismo tiempo exhibo la impunidad de una asociación criminal ante la sociedad. Son crímenes de jurisdicción. Entonces hay una racionalidad clarísima por detrás. No es simplemente el género en el sentido de, ay, cómo odio a las mujeres, ay, cómo me da placer ser cruel con las mujeres. Yo creo que hay participantes en estos crímenes que participan por obligación. Y eso es, además, tradicional en las mafias. La obligación de ser capaz de perpetrar determinados crímenes para ser miembro de una organización mafiosa. Eso existía desde antes, sobre lo que estos crímenes eran sobre todo a hombres, a cuerpos de hombres. De repente eso cambia al cuerpo de las mujeres en la historia de la mafia. Entonces yo creo que debemos ser precisos, buscar la racionalidad que se encuentra por detrás. Y si bien es siempre una racionalidad de género, hay racionalidades específicas como son las de los intereses mafiosos, de la organización mafiosa y del control mafioso sobre un territorio. Eso quería decir. Bueno, gracias, Rita. Perdón, Mariana, capaz que la pregunta te venga bien para dar voces al chat, ¿sí? Porque acá Elena Hernández dice, ¿considerarían ustedes que se trata de un crimen de lesa humanidad, ya que el Estado y sus instituciones parecen haberlo invisibilizado y por lo tanto no haber procedido la debida diligencia para hacer justicia? ¿Abogarían por se adjudique el caso a través de un proceso con la competencia de la CID, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Sí? No, ¿por qué? Morena. Yo quería comentar solo una cosa. A mí me parece muy importante esta distinción que plantea Rita sobre un crimen serial y un crimen de más de un agresor. Y solo quería aclarar en esto que se trata de más de un agresor. De hecho, ya hay 9 individuos más que están siendo investigados, y a este ex policía le han dado
el carácter de testigo criteriado porque ha dado información sobre los otros, sobre algunos de los otros. Y se está hablando de redes de distinto tipo, red de trata de personas, red de tráfico de personas, por lo menos de estos dos tipos de redes, pero no hay claridad suficiente. No. Pero no, Bueno, no es un caso serial. Y solo en relación a lo que plantea esta pregunta, yo creo que el Estado de El Salvador está a tiempo todavía de retomar la debida diligencia. Si no la hiciera, entonces sí, las familias de las víctimas pueden apelar a instancias internacionales. Pero para mí es importante que como sociedad podamos decir Chalchuapa nunca más. Un Chalchuapa, hacer un llamado y poner a Chalchuapa en el debate cotidiano de las familias, de las comunidades, de las organizaciones. No podemos permitir que Chalchuapa se invisibilice más. O sea, creo que tenemos que salir con fuerza a decir un Chalchuapa nunca más y explicarlo, y explicar estos elementos que nos planteaba Rita. Creo que por ahí podríamos empezar a dar pasos para revertir todo este acostumbramiento a la pedagogía de la crueldad. Sí, sumando a tu respuesta, Moreno, recogiendo otra pregunta, Ana Roque dice que esto podría ser... bueno. No sé cómo hacer para manejar. Es que quiero responder, quiero complementar lo que dijo Morena, que es muy importante, ¿no? Porque al mismo tiempo nos vamos enterando. Perdónenme la impaciencia, ¿no? Pero lo que pasa es que muchas personas dicen que han leído lo que he escrito, que me leen, que no, pero yo siento que no. O sea, mi texto sobre Ciudad Juárez da la pauta para hay 42 hipótesis para entender qué fue Ciudad Juárez. Tráfico de órganos, snuff movies, que son películas pornográficas que terminan en la muerte de la persona que las protagoniza, tráfico de personas, seriales. Son 42, yo recuerdo solamente algunas. Que son instrumentales, es para algo. La diferencia de mi hipótesis, de mi modelo explicativo de Ciudad Juárez, que tuvo un gran impacto en las madres de ese momento y movió a la sociedad en ese momento, no es una hipótesis instrumental, no es para algo, sino que es una hipótesis de un crimen expresivo. Y esa expresión en aquel momento es una expresión entre personas que saben que está aconteciendo ese tipo de crímenes. Es decir, grupos de asociación ilícita que de alguna manera dialogan a través de su capacidad de arbitrio sobre el cuerpo de las mujeres. No la voy a repetir aquí la hipótesis porque sería bastante largo y complejo. Entonces, lo que quiero decir es que es fundamental ver si este caso es así. Si en este caso hay, o sea, quien sabía de que estaba ocurriendo esto, sobre todo si hay otras fosas comunes en otro lugar de este tipo, o sea, si esto es una práctica, digamos así, de dialogal, de interlocución entre patrones territorial, entre dueños de territorios, ¿no? Entre dueños de territorios, puede ser de acción policial, inclusive de la acción paraestatal de la propia policía, pero es indispensable adquirir un vocabulario técnico para abordar el caso de El Salvador. Y no dejarse llevar por la emotividad, de ninguna manera, no es que no la tengamos, pero es un rompecabezas, es un análisis de detectives, o sea, tiene que ser frío, analítico, y tiene que conseguir poner las piezas de este rompecabezas todas juntas y armar cuál es la imagen que surge de la colocación de las piezas de este rompecabezas, que
¿qué está diciendo? ¿Cuáles son los componentes de este crimen en particular? El caso de Ciudad Juárez puede dar algunos elementos, pero no será exactamente igual, pero sí puede orientar un poco cuáles son las piezas de este modus operandi, ¿no? Como diría la policía. No podemos dejarnos llevar por la emotividad, porque si no, ese es uno de los problemas que yo siento que el movimiento feminista ha tenido con relación a los crímenes contra las mujeres. Tiene que ser un análisis absolutamente racional. ¿Cuál es la racionalidad que está por detrás de este crimen? Sí, ¿O es un serial? Sí, sí, gracias, Rita. Ahora, el otro tema es de si es un crimen de lesa humanidad. Y ahí está la cuestión. Y las instancias internacionales, sí se puede ir a las instancias internacionales. Lo que pasa es lo siguiente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en última instancia, muchas veces sus decisiones son importantes en el discurso, son simbólicas, pero son también un poco ornamentales. O sea, el crimen de lesa humanidad y el crimen de genocidio van a la Corte Penal Internacional. El crimen que va a la Corte Interamericana va a recomendaciones al Estado, que el Estado a veces cumple, a veces no, etc. Pero no hay culpables, no juzga personas. Por lo tanto, le pide al Estado que juzgue personas, coloca presión ahí. Pero lo importante de los crímenes de lesa y genocidios, que son dos tipos, es que van a la Corte Penal Internacional y juzgan personas. Por eso yo por eso me quedo impaciente ya al final, porque hace muchos años que vengo diciendo tenemos que formular de alguna forma el crimen de femigenocidio para que pueda ir a la Corte Penal Internacional. Y eso lo he insistido muchísimo en reunirse y tipificar qué tipos de feminicidios serían posibles de formularlos como femigenocidios. Gracias, Rita. Este punto que acabas de agregar, creo que responde muchas de las preguntas y creo que es un punto central para la claridad frente a este tema, ¿no? ¿Cómo podemos, si queremos acudir a los tribunales internacionales, ir al tribunal que realmente va a sancionar y va a castigar? Este es el punto. El tribunal... Para eso es necesario formular una convención de femigenocidio. Claro, tenemos que construir ese instrumento para poder llegar a la Corte Internacional Penal, ¿no? Creo que este es un punto, y creo que esto da respuesta a muchas de las preguntas que están, ¿no? No sé si yo me estoy quedando con alguna pregunta que no haya sido respondida en este diálogo. Estoy revisando, no me resulta fácil con tantas. Bueno, muchas felicitaciones, muchos comentarios sobre el excelente análisis y abordaje, las intervenciones. Muchas de las preguntas son cómo desinstalar esta pedagogía de la crueldad, ¿no? ¿Qué hacemos? Muchas preguntas de qué hacemos, ¿no? ¿Cómo construir alguna? Y en esto estamos discutiendo, esto estamos reflexionando, esto estamos pensando sobre justamente el análisis de las modalidades, los formatos, los modelos de prevención, para ver en qué estamos fallando, ¿no? Y pareciera que estamos fallando en mucho. No sé si Morena, Rita quieren decir algo al respecto, porque hay muchas preguntas. Maru Suárez quedaba de la palabra. Maru, sí, yo la invité a Maru a hablar, pero no la veo. No sé dónde está Maru. Hola, Maru, querida, por favor. Hola, Ana, muchas gracias, muy interesante. Primero, bueno, un abrazo a toda la gente de El Salvador que está pasando por estos momentos difíciles, tan extendidos en América Latina, y pues a toda la gente que nos escucha. Un abrazo fuerte y solidario desde México, desde el norte de México. Y yo, pues, quiero plantear un eje de reflexión que sale un poco de lo que está conectado y sale un poco de lo que ustedes están ahora debatiendo, pero me parece que en todos los ejercicios, reflexiones, conversatorios
que tienen que ver o que buscan abordar, tal cual como hoy, el tema de la violencia feminicida en América Latina, en México particularmente, el actor institucional por excelencia que aparece ahí como parte del entramado criminógeno es justamente la policía. Y yo quiero hacer una reflexión sobre eso que me parece muy importante. Y dejo la pregunta también ahí, la dejo colocada, porque me parece que es importante también cambiar nuestra narrativa respecto a este actor, ¿no? Y yo preguntaría, bueno, ¿en qué cargo público recae la responsabilidad sobre la policía? Especialmente cuando la policía aparece como un actor recurrente, completamente alineado a una serie de patrones de mala conducta y actuación policial. La pregunta evidentemente no me parece, o puede parecer de inicio de fácil respuesta, y se puede aceptar que la responsabilidad la ostenta quien encabeza la institución policial, que es lo que regularmente escuchamos. Eso es cierto, yo creo que en principio, pero entonces, ¿qué responsabilidad sobre la policía recae en quien encabeza el gobierno que de ella depende? Debemos, creo, comenzar por aclarar que existen dos tipos de responsabilidad, la operativa y la política. La primera recae en quien encabeza la institución policial y la segunda en quien encabeza el gobierno del que depende la institución. En esta materia, y tengo que decirlo así con mucho conocimiento de causa, porque tengo mucho tiempo dedicándome al mundo policial, se trata de uno de los temas menos explorados en México y en América Latina, y probablemente en general a nivel global. La investigación académica es muy contundente en ese sentido, se asoma muy poco a esto y el diseño normativo institucional, así como el discurso político, evaden por completo el tema y es muy desesperante también, ¿no? Y esto evidentemente se extiende y se ha extendido a los movimientos sociales de distintos tipos. Es una paradoja porque lo que menos se ha estudiado es lo primero que debe de entenderse. Creemos que la mejor manera de explicarlo es utilizando algunas preguntas, o lo pensaría yo así. La primera es, ¿qué policía queremos? Y si nosotros hemos sido, algunos de los gente nos hemos especializado en estas cosas en México, siempre planteamos la pregunta, ¿qué policía queremos? Antes de contestar, ¿sí? ¿Qué queremos que haga la policía? Porque esa es siempre la demanda. ¿Y cómo queremos que la haga? Esta primera pregunta es fundamental en sentido estricto, es decir, es el fundamento de lo demás. ¿Y quién debe responderla? Pues yo creo que la sociedad a través de su gobierno, bajo el principio de representación popular. La respuesta a qué policía queremos me parece que es parte del contrato social que cobra forma en nuestro régimen constitucional. Parece mera teoría, no lo es. No lo es para mí. La responsabilidad política sobre la policía recae en las y los funcionarios que son electos a través del voto y de los cuales de ella depende. La responsabilidad política sobre la policía será legítima de origen a través del voto y legítima en el ejercicio del gobierno. Y sí, solo sí, los gobiernos electos cumplen con el mandato que recae sobre ella, configurado en nuestras distintas constituciones. En México es legalidad, eficiencia, profesionalismo, dignidad, objetividad, respeto a los derechos humanos, a la identidad civil y orientación de servicio. Es, por tanto, responsabilidad política del gobierno electo imponer las condiciones para cumplir ese mandato sobre quien ostenta la responsabilidad operativa. La teoría habla de una relación de control político superior sobre el gobierno electo, el cual cede el control operativo precisamente a quien ostenta esta responsabilidad operativa dentro de un margen que digamos de relativa autonomía en México, de mucha autonomía, que en ningún caso podría o debería exceder los límites impuestos desde aquel, ¿no? Entonces, bueno, reiteraría solo que la experiencia internacional enseña que todo esto suele obviarse y quiero ser muy enfática con ello y también para todos quienes trabajan del movimiento feminista por tratar de traer otro tipo de relación con la policía, ¿no? Y creo que, bueno, cuando la policía enfrenta problemas, resulta que no está claro o nunca suele estar claro qué policía se quiere porque las y los funcionarios electos no cumplen con la responsabilidad política de liderar el cumplimiento del mandato. Cuando así sucede, pues la policía responde por sí y ante sí a qué hacer y cómo hacerlo sin el fundamento político que debe dar el contexto, el sentido, los límites, el apoyo y sobre todo ofrecer esas otras respuestas. Entonces,
pues lo dejaría aquí. Creo que el postulado principal, resultado de todo esto, es que el primer ingrediente para poder construir la mejora policial profunda y sostenida, por ejemplo, en estos casos de investigación de violencia feminicida y de todo tipo de delitos de violencia de género, pues tiene que pasar por el liderazgo político del poder ejecutivo del que depende la policía. Y en sentido opuesto, la ausencia de ese liderazgo, sin lugar a duda, es un debilitador de muy alto impacto. ¿Es cuánto, Antia? Perdón, Ana. Muchas gracias, Maru. Muchas gracias por colocar este tema, porque también creo que es un tema que sí, de alguna manera se ha estado planteando en los temas de las violencias, de cómo incorporan, creo que incluso Morena lo dijo al comienzo, cómo se incorporan estas violencias contra las mujeres en las fuerzas de seguridad, ¿no? En la policía. Y creo que vos estás planteando ahí dos líneas importantísimas de análisis, que es el tema de lo operativo a cargo de la propia fuerza y la fuerza de lo político, ¿no? Como realmente el fundamento central para ver qué tipo de acción policial o qué tipo de policía. Yo creo que esto está muy vinculado a muchas de las preguntas que acá se han hecho, ¿no? Que hace Pablo Vera o algunos de los comentarios que hacen sobre el gobierno, la gestión de gobierno en este momento en El Salvador, ¿no? Porque, bueno, sí, claro, ahí hay un eje de reflexión que es importante de vincular, y esto nos vuelve al planteo de la complejidad de las entradas analíticas necesarias para estos temas de la violencia contra las mujeres, ¿no? Me animaría a decir, no sé, me gustaría una reflexión final de Rita y de Morena antes de cerrar este conversatorio, pero me animaría a decir que en estos puntos que estuvieron levantando Morena y Rita en particular, ¿no? Porque los ha punteado en base a su experiencia en tantos casos, ¿no? Creo que cuando Rita está hablando de no sé, te pregunto, Rita, ¿no? Pero yo creo entender que cuando Rita habla de los crímenes expresivos, está hablando de distintas expresiones que tienen que ver con estas asociaciones ilícitas o con estas asociaciones territoriales, con esto que arbitran sobre los cuerpos de las mujeres. La policía no escapa a esto, me parece a mí, ¿no? No sé qué dice la Rita, a ver. A mí me asombra la fe institucional que tienen ustedes, o sea, yo no la tengo, no tengo más esa fe estatal, esa fe institucional. Muy fácilmente nuestras repúblicas sufren la inflación del control paraestatal de la vida de las personas, o sea, muy rápidamente lo que es estatal empieza a actuar con un pie fuera del Estado y de forma paraestatalmente. O sea, eso no me causa asombro, ¿no? Y muchas veces, inclusive los policías que no quieren compactuar con esta forma de vida, con esta manera de estar en la función policial, son hasta asesinados por la misma fuerza policial, o sea, por la misma gente de su corporación, de su institución. O sea, hay muchas presiones dentro de la policía para desvíos, ¿no? Y hay muchos intereses también para estos desvíos, ¿no? Entonces, ¿por dónde se comienza a corregir ese mal, que en realidad es un mal de nuestras repúblicas, que es un mal, yo diría, casi y de fundación, por la cual pasan, o sea, el Estado en realidad se transforma en una ficción estatal, ¿no? En México se insiste mucho, yo nunca he concordado con esto, en el Estado criminal. Yo no creo que el Estado sea criminal porque la fe de la gente continúa siendo depositada en el Estado, pero que el Estado se desdobla, como he dicho. En el texto sobre Ciudad Juárez yo hablo de un segundo Estado. Me parece ahí haber visto un segundo Estado en la policía, en fin, inclusive en la fiscalía en aquel tiempo, en el 2006, 2005, que ese Estado
se desdobla en un segundo estado que es capturado por las fuerzas de eso que llamo la mafialización, las fuerzas del crimen organizado. Pero 10 años después, cuando escribí Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres, hablo de una segunda realidad. O sea, hay una primera realidad que es esa ficción estatal, esa ficción institucional, los dineros que pagan impuestos, etcétera, la policía que actúa de acuerdo con la ley, y una segunda realidad que en la que describo como una paraestatalidad compuesta por una paraeconomía, una paralegalidad, una parapolicía, inclusive una paracomunicación. O sea, es una segunda realidad completa, una segunda napa de existencia que rige la vida de una cantidad creciente de personas en sectores cada vez mayores de las sociedades de todos nuestros países, pero muy especialmente de México, del Triángulo Norte de América Central y Colombia de forma paradigmática, pero que se está extendiendo hacia el sur, en bolsones, en los países de más al sur. En Brasil también es así, pero Brasil no lo ha representado con la claridad con que lo ha representado El Salvador o con que lo ha representado México. En Brasil existe igual, pero no hay es una sociedad que tiene menos espejo de lo que le está ocurriendo, pero también se ha desdoblado en una primera realidad, en una segunda realidad. O sea, y eso lo he dicho desde hace mucho tiempo. O sea, la fe institucional habría que trabajarla mejor con la sociedad, habría que dotar a la sociedad con un vocabulario que la sociedad pueda analizar lo que le pasa, entender lo que le está pasando. Ese vocabulario no se le dona a la sociedad como para que pueda adquirir una conciencia mayor de en qué tipo de mundo vive, en qué tipo de país vive, cómo son nuestras repúblicas. Yo me pongo un poco impaciente porque esto llevo mucho tiempo hablándolo y pronto no voy a... Pero está buena tu impaciencia, Rita Segato. La verdad que yo la celebro a tu impaciencia, porque creo que también es una impaciencia que tenemos todas, ¿no? Por ejemplo. Una impaciencia creo que es lo que nos está pasando frente al tema de prevenir. Es decir, una impaciencia de ver qué estamos haciendo, qué se está haciendo, qué es lo válido, qué sirve, ¿no? Claro, claro. Cuando escribo el texto sobre Ciudad Juárez, hablo de un segundo estado y hablo de un estado capturado por el crimen organizado. 10 años después cambia y digo que es un crimen organizado capturado por el Estado. O sea, se ha agravado la situación. Bueno, yo quisiera plantear solo dos cosas que a mí me parece que quedan como retos inmediatos frente a esta realidad que estamos viviendo en El Salvador. Una que nos planteaba Rita, que es la necesidad de tipificar de forma racional y precisa este tipo de casos. Yo he preguntado a algunas abogadas si nos podríamos presentar como querellantes. No está siendo fácil, porque no es, está siendo tan hermética la información y tan amenazante que dicen, si la organización tiene en sus estatutos la misión de ser querellante, lo puede hacer, pero si no, no. Pero habría que ver, pues para ser querellante también necesitamos tener esa precisión y esa tipificación racional que planteaba ya Rita. Y la otra gran tarea es conmocionar a la sociedad. Empezar a lograr que esta preocupación por lo que está pasando en Chalchuapa, que seguramente está pasando en otros lugares, no nos deje en silencio, que no nos callemos, que lo repitamos, que tratemos de explicarnos, que compartamos la angustia y la preocupación, que seamos claras. En El Salvador las mujeres vivimos con miedo, sobre todo las jóvenes, las adolescentes y las que tenemos hijas jóvenes y nietas adolescentes. Vivimos con miedo en este país. Hablémoslo para denunciar que cuando se viola a una mujer se le castiga a ella, pero también hay un castigo hacia las otras.
hay una amenaza para todas las demás. Y eso es lo que está pasando en El Salvador, que el miedo se ha extendido, pero tenemos que trabajar sobre el miedo, conmocionar, y ahí sí, toda la pasión posible, toda la pasión, todo el sentimiento posible, para toda la empatía posible con las mujeres que andan buscando a sus hijas y a sus nietas. Eso plantearía yo como las grandes dos tareas. Voy a recoger la última pregunta porque ya tenemos que ir cerrando. Una pregunta que nos hace llegar Neu Bernabeu, que dice: me interesa conocer cómo podemos desinstalar esta pedagogía de la crueldad que se ha instalado en la sociedad salvadoreña y esta tolerancia social a la violencia y a la crueldad, ¿sí? Especialmente contra mujeres y niñas. ¿Qué hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿No? Bueno, vos acabás de decir, Morena, algo, ¿no? Que es denunciar, no callar, levantar las voces organizadas, las voces de las mujeres y las voces de la sociedad democrática, no solo las mujeres, ¿no? Creo que en respuesta a esta pregunta están los puntos que ha levantado Rita, que no quiero volver a repetirlos, pero que son para mí muy claros, ¿no? Con respecto a tipificar las violencias, a la debida diligencia, a los protocolos judiciales, forenses y jurídicos, a trabajar sobre recuperar las historias, saber de qué sociedad estamos hablando, para desde esa historia y desde esas sociedades poder actuar sobre la gente, ¿no? Entender que esto, como lo hemos dicho siempre las feministas, no es esto en Salvador, sino que se reproduce en otros lugares. Y creo que lo último que está planteando Rita, que me parece muy, muy interesante, que es desmenuzar esto de la acción paraestatal, ¿no? Trabajar sobre estas dimensiones, ¿no? Y construir ese instrumento del femigenocidio, que es lo que nos permitiría poder llegar a instancias, digamos, realmente de cortes penales internacionales, que no sean solo recomendaciones que terminan siendo recomendaciones muchas veces por la galería, ¿no? Que no llegan a buen puerto. Entonces, ¿cómo hacemos para avanzar? Y en esto nosotras hemos sido muy buenas, ¿no? En generar instrumentos, en trabajar, en avanzar en esto. Creo que también es interesante el comentario de Maru Suárez, que es un eje que suma a esta reflexión, y que yo creo que no es solo fe estatal, ¿no, Rita? Creo que es al revés, desde la no fe estatal, diría yo, desde el cuestionamiento de esa fe estatal, decir, bueno, pero ¿qué carambas hacemos con esto? ¿Cómo construimos algo? ¿Qué exigimos a esto desde lo político y desde lo operativo, ¿no? Bueno, me parece que hay muchas puntas acá, más que interesantes, que quedan de este conversatorio. Vamos a tener que cerrarlo, porque como todas las cosas tienen un tiempo. No sé si quieren decir algo más, Rita, Morena, alguna última reflexión que nos permita cerrar, y gracias a Tere, gracias Maru, gracias a todas las personas que han compartido, ¿no? A Patricia Vázquez, Elena Hernández, a Paola, a Pedro Vera, a Vilma Guadalupe Portillo, etcétera, etcétera, a toda la gente que ha estado a través del chat. Hay muchísimos comentarios: Xiomara Bu, Diana Avelar, Vilma Portillo de Cienfuegos, etcétera, etcétera. Todas, todes, todos, muchas gracias. Rita, querías decir algo y contigo cerramos. Muchísimas gracias por esa cabeza, Rita Segato, que siempre nos está aportando. El mal humor. No, el mal humor lo tenemos todas, no es propiedad tuya. Frente a estas cosas, realmente la impaciencia y el mal humor nos inunda.
nos inunda la bronca, nos inunda todo eso, ¿no? Está bueno que vos lo expreses. Está re bueno. Gracias. Bueno, un abrazo ¿Querés grande. decir algo más, Rita? Gracias por el contar y explicar, ¿no?, más en detalle. Y téngannos a la par, téngannos al tanto de lo que se va averiguando sobre el caso, ¿no? Para poder pensar juntas. Chao. Sí. Morena, ¿querés decir algo más vos? ¿Alguna cosa? No, yo solamente reafirmar que de una desgracia podemos hacer virtud. Es cierto. Y entonces Chalchuapa, que es una desgracia para las mujeres, es una atrocidad contra las mujeres, podemos convertirlo en un eje de construcción de empatía, solidaridad y demanda de justicia y de concientización. Para desacostumbrarnos de la crueldad es necesaria la empatía y la solidaridad. Entonces yo creo que hagamos de Chalchuapa un eje que nos permita desandar esa crueldad aprendida. Gracias por el precioso cierre, muchísimas gracias. Que sea eso, ¿no? Que Chalchuapa nos ayude a precisar, a avanzar, a construir con más firmeza en este camino tan difícil del derecho a una vida sin violencia para las mujeres. Gracias a todas, a todos, a todes. Gracias, Maru, querida. Gracias, Tere. Gracias, Morena. Gracias, hasta luego, queridas. Abrazo a la colectiva, abrazo a las compañeras de SICSA en Córdoba, Argentina. Abrazos a todas. Gracias.